Buenas tardes. Vamos a continuar con el eje temático número 5, ¿sí? Tomografía craneal. En este caso vamos a tratar anatomía normal de la órbita. La región facial y las órbitas generalmente se estudian en cortes finos de 2 milímetros, siendo la orientación de los planos de corte similar a la tomografía computada craneal. En el topograma sagital, la línea de referencia es paralelo al suelo orbitario y las fotografías habitualmente se presentan como vista desde posición caudal. Lo que queremos decir es, la región anatómica, ¿sí?, de la órbita y del macizo facial, ¿sí?, nosotros estudiamos con cortes finos de 2 milímetros. Es decir, que la región anatómica que se encuentra, ¿sí?, aquí nosotros lo vamos a estudiar con cortes de 2 milímetros. Y los planos, ¿sí?, los planos de visualización van a ser paralelos. Cada línea nos representa un corte nos representa un plano. En este caso es el plano axial, en el cual el plano respeta el piso de la órbita o el techo de la órbita, dependiendo de nosotros cómo visualicemos las imágenes, ¿sí? Cuando hablamos del topograma sagital, ¿sí?, hablamos de estas líneas. Este es el topograma sagital, ¿sí?, una radiografía de perfil, topograma sagital, donde cada imagen, ¿sí?, nos representa un plano paralelo al piso de la órbita. Y las fotografías, lo que decimos, cada imagen que vamos visualizando, nosotros lo vamos a ver, ¿sí?, como las tomografías habituales de tomografía computada de cráneo, ¿sí? Es decir, las visualizaciones que vamos a tener es como si el paciente los viéramos de pie. Eso es lo que siempre hablamos cuando nos referimos a la visualización de la imagen, a la lectura sistemática de la imagen, es decir, determinados parámetros para la visualización de la imagen. Las alteraciones de los tejidos blandos de las órbitas y de los senos paranasales se valoran con facilidad en ventana de partes blandas. Para detectar las erosiones óseas que provoca un tumor o una fractura, habrá que revisar también la ventana de hueso. Esto nos referimos a la lectura sistemática de estas imágenes como ser la órbita. Es decir, primero que nada, nosotros observamos, ¿sí?, a las imágenes el tejido blando de las órbitas, ¿sí? Y en el caso de sospecha de un trauma o de un tumor que provoca una erosión ósea, la visualizaremos con la ventana de hueso o ventana ósea. En las secciones inferiores de la órbita, verá porciones del seno maxilar, cavidad nasal con los cornetes, senos efenoidales y celdillas mastoides. En los primeros cortes podemos observar, ¿sí?, los senos maxilares, la cavidad nasal, ¿sí?, senos maxilares, cavidad nasal, ¿sí?, los cornetes, ¿sí?, en estas imágenes más hipodensa,
¿sí? Estas imágenes más hipodensa. Los senos esfenoidales, esta región es posterior al seno maxilar, ¿sí? Y las celdillas mastoideas que se encuentran, en el hueso esfenoidal. Estas estructuras, ya sabemos, como como los senos maxilares y las celdillas mastoideas, estas estructuras de baja densidad por la presencia de aire neumatizado, que si hay fluido o una masa de tejido blando puede estar en relación con una fractura, una infección o un tumor de los senos paranasales, ¿sí? ¿Sí? Las estructuras de baja densidad, ¿sí? Son los que se encuentran neumatizados. Hablamos de los senos maxilares, ¿sí? De la cavidad nasal o senos etmoidales y de los peñascos, ¿sí? Donde encontramos las celdillas etmoidales. Se pueden observar en dos partes la mandíbula, la apófisis coronoide, el cóndilo de la mandíbula y la articulación temporomandibular. Aquí estas estructuras que nosotros tenemos, estamos visualizando en ventana de partes blandas. No fotografié las ventanas de ósea porque no tengo una definición correcta para poder demostrar esas estructuras. Pero aquí le voy a demostrar que esto, por ejemplo, que corresponde al hueso del peñasco, ¿sí? Nosotros lo podemos ver como las estructuras óseas, ¿sí? Hablando de las estructuras las estructuras inferiores, ¿sí? Podríamos observar el cóndilo de la mandíbula, donde nosotros podemos observar. En este caso observamos este cóndilo, ¿sí? ¿Por qué no observamos el siguiente? Por la asimetría de la imagen. Para eso nosotros tendremos que centrar la imagen y poder visualizar ambos cóndilos, ¿sí? La articulación temporomandibular. Esa articulación temporomandibular lo vamos a visualizar así, donde nosotros tenemos, ¿sí? El hueso, el cóndilo de la mandíbula y la articulación. Esto es lo que nosotros llamamos la ATM, articulación temporomandibular, ¿sí? No es siempre posible conseguir una perfecta colocación sagital de la cabeza. Basta una leve inclinación para hacer que el lóbulo temporal aparezca en un lado, mientras que en el otro se ven las celdillas mastoides. En esta imagen, en estas imágenes, ¿sí? Nosotros podemos ver que primero en uno aparece, como le hablaba, la articulación temporomandibular, y en el otro lado yo tengo la imagen, ¿sí? La imagen del seno. A ver, perdón. Sí, es aquí. A esto nos referimos respecto, ¿sí?, al centrado correctamente del paciente, para no tener esta situación donde nosotros vemos de un lado la ATM, ¿sí?,
de un lado del ATM, y del otro lado vemos parte del seno temporal, del lóbulo temporal. La experiencia enseña que es difícil determinar el cuerpo de la arteria carótida interna a través de la base del cráneo y delimitar la fosa posteropalatina, por lo que cruzan entre otras estructuras el nervio palatino mayor y las ramas nasales del ganglio pterigopalatino. Estas son las estructuras donde nosotros ya podemos visualizar dentro del canal orbitario estas determinadas estructuras, como ser los nervios palatinos, ¿sí? Y las ramas nasales. Estas imágenes o estas estructuras que yo les estoy demostrando ahora no son justamente necesarias que tengan bien claro. Estas estructuras son más bien para que ustedes puedan identificar qué es lo que están visualizando. Pero bien, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando yo estoy en presencia del estudio de la órbita, lo que yo voy a ver es, primero que nada, es la identificación de los globos oculares. Claro está que estas imágenes yo las tengo que visualizar en ventana de partes blandas. Para visualizar el globo ocular, visualizar en ventana de partes blandas. Lo siguiente que yo tengo que tener en cuenta son las estructuras de baja densidades. Por ejemplo, los senos maxilares y los senos maxilares, ¿sí? Senos maxilares y estructuras más posteriores, como ser el peñasco, ¿sí? Estas son variantes de una lectura sistemática, ¿sí? Respecto a las imágenes de la órbita, ¿sí? Muy bien. Después en otros planos que yo les voy a ir mostrando, ¿sí? Directamente por delante de la apófisis clinoide se encuentra la glándula pituitaria, ¿sí? La glándula pituitaria en su fosa, limitada lateralmente por el sifón carotidio. Vuelvo a repetir, estas estructuras que yo estoy nombrando es más bien a modo de identificar algunas que otras estructuras. No es necesario que el alumno sepa de qué estructura se trata. Ya dije, identificar las órbitas y las estructuras de bajas densidades habla de una buena lectura sistemática de lo que queremos observar. No somos médicos para poder identificar cada una de las estructuras que se observa, pero sí saber identificar que si estamos observando una imagen en partes blandas o si estamos observando una imagen en parte ósea. ¿Está? Muy bien. Decía, directamente por delante de la apófisis clinoide se encuentra la glándula pituitaria en su fosa, limitada lateralmente por el sifón carotidio. Esta estructura, ¿sí? Donde yo puedo ver, ¿tá?, la apófisis o la silla turca, ¿tá?, donde yo veo esa silla turca, la glándula pituitaria y por delante el sifón carotidio. Estas estructuras, ¿sí?, no es necesario reconocerlo parte por parte, pero si yo tengo que identificar una estructura, ¿sí?,
yo tengo que saber que esta imagen en parte blanda me va a mostrar la glándula pituitaria. En otra ventana, como ser la ventana ósea, me va a demostrar la estructura de la silla turca, porque esa estructura se visualiza en ventana ósea. ¿Ah? La gama de grises de los nervios ópticos a su paso por el quiasma óptico es muy parecida a la del líquido cefalorraquídeo que lo rodea. Todo esto, ¿sí?, paralelo o cercano al globo ocular. El globo ocular puede observar ahora el cristalino hiperdenso y así como la glándula lagrimal. Estas imágenes me demuestran el globo ocular y su cristalino, ¿tá? Donde yo puedo visualizar esta hiperdensidad que no corresponde a hemorragia, a sangre, a calcio, sino bien se representa el cristalino dentro del globo ocular, ¿sí? Las proyecciones axiales de las órbitas terminan con la aparición del seno frontal, ¿sí? En esta bibliografía que yo le presento, nos muestra una lectura sistemática donde las imágenes yo las empiezo a ver desde la base. Donde yo la empiezo a ver desde la base, es decir, desde abajo hacia arriba, como viéndolo al paciente desde los pies, pero sin cambiar ni ir en contra de la bibliografía, pero en mi caso, en mi lugar de trabajo, las fotografías o la presentación de las imágenes comienzan desde el seno frontal, ¿sí? Yo las imágenes las fotografío comenzando desde aquí, donde yo muestro primero la estructura del seno frontal, las órbitas, los senos maxilares, etmoidales y demás estructuras. En el libro me habla de una visualización de la imagen visto al paciente de pie, ¿sí? No está mal, esa es un tipo de lectura de la imagen, pero así, si yo lo veo desde arriba, o empezando desde los senos frontales o desde abajo, no está mal siempre y cuando conozcamos las grandes estructuras como ser los senos, ¿sí?, el globo ocular, la silla turca, la hipófisis y todas esas estructuras, las cuales yo puedo visualizarlo según la ventana que esté utilizando. Es importante determinar la calidad o la variante de gris para ver una estructura sea hiperdensa, isodensa o hipodensa, dependiendo a lo que yo quiera estudiar.